Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 3 de septiembre del 2024. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo en vivo su programa En su propia voz. El día de hoy me da mucho gusto recibir para entrevista al maestro César Tarelo. Él es abogado constitucionalista y bueno, pues muy conocido por ustedes, los radioescuchas y televidentes de los medios universitarios. Maestro Tarelo, muy buen día, gracias por acompañarnos. Hola, muy buen día, gracias por la invitación y bueno, pues contento de estar aquí en el programa. Pues bueno, nos toca hablar de un tema que ha estado pues particularmente activo muy recientemente, pero no solo, que inicia desde que el año pasado el presidente López Obrador empezó a esbozar esta idea de la elección directa de jueces y magistrados. En este momento, pues sabemos que está bloqueada el acceso a la Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial y bueno, pues ayer se votó el paro al interior de la Corte. Entonces, pues es un tema complejo, es un tema que ha generado muchas posiciones encontradas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los puntos que pueden ser más problemáticos de esta propuesta? Bueno, es que hay muchos puntos problemáticos. Definitivamente, y creo que todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial Federal necesita una renovación, necesita un perfeccionamiento de quienes imparten la justicia en todas sus áreas, porque no solamente podemos ver a los jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros, ministras. Eso es una parte del Poder Judicial, también está todo lo que sostiene ese Poder Judicial, secretarios, secretarias, actuarios, en fin, hay una serie de puestos que también están ahí y que también necesitan tanto perfeccionamiento como fortalecer su carrera judicial para que sigan a la postre formando y enriqueciendo al quehacer del Poder Judicial, porque que tiene fallos los tiene y muchos. Y nos podemos quejar de muchas cosas, particularmente en Querétaro, quienes ejercen la función de la justicia, tienen muchísimos fallos y en el foro, pues quienes somos usuarios constantes del servicio público de la justicia, porque al final del día es un servicio público, al final del día es una actividad pública de la que los justiciables pues tenemos que recurrir, pues sí nos damos cuenta de esta situación. Pero hay formas de cambiar las cosas. Definitivamente el Poder Judicial Federal está saturado de trabajo, eso en gran medida por las deficiencias del Poder Judicial local, porque muchos de los asuntos locales terminan llegando a la parte federal y eso satura, engrosa muchísimo el trabajo y eso hace que sea menos dinámico y menos eficiente, que ese es otro punto que habría que atender. Hay un tema también, sí que lo han dicho mucho con los salarios, pero creo que me parece que eso es un desatino. Ahora vamos con algunas cuestiones. Todo lo tocan con que es que los ministros ganan mucho, es que los jueces y los magistrados ganan mucho. A mí me parece un desatino decir que a fuerza tienen que bajarles, por ejemplo, un salario cuando trabajan casi 24/7. Son personas y sobre todo el personal del Poder Judicial Federal, no porque el local no trabaje, pero en el Judicial Federal se trabaja todavía más. La cantidad de trabajo es brutal y yo creo que alguien que quiera ser juez por 30,000 pesos, pues estaría un poquito mal de la cabeza o demasiado necesitado o con muy poca experiencia, porque no da para ganar una cantidad menor por la cantidad de trabajo que es. Vamos, no es como un diputado o un regidor que se puede parar un día a la sesión, alzar la mano y hacer lo que le diga el señor gobernador o hacer lo que le diga a su partido. Aquí no, aquí es de mucho estudio, de mucha dedicación a un trabajo que es continuo, que es diario, que es muy complejo, ¿no? Entonces, hablar vamos a reducir salarios porque ganan mucho,
pues claramente los que están en esa dinámica es porque no conocen lo que se está haciendo adentro, no conocen la dinámica de trabajo particularmente de un juzgado de distrito, por ejemplo, ¿no? Que tiene una carga brutal. Otro de los problemas que estamos viendo también es que, a ver, ganan mucho, entonces hay que bajarles dinero. Todos son corruptos y por lo a todos los tenemos que sacar. La reforma se atemperó de que la primera parte de la reforma era todos salen el próximo año con una nueva elección, lo cual iba a ser una brutalidad. La cantidad de listas de personas que tendríamos, por las que tendríamos que ir a votar es irreal. Ni siquiera los que estamos en el foro podríamos definir quiénes son las mejores personas o los mejores perfiles. Claro. O sea, al final del día, eso y una tómbola es lo mismo, porque cuando uno llega y se confronta con una lista de 70 personas que pueden ser magistrados en tu distrito o 90 personas que pueden ser jueces en tu distrito, más 81 personas que pueden ser ministros, pues, ¿de dónde vas a tener el conocimiento de todos estos nombres? Va a ser un de Tin Marín, o vas a terminar votando por quien te diga tu partido o por quien te digan los que, a pesar de que no pueden hacer campaña porque la reforma le prohíbe el financiamiento público y privado, entonces su campaña se limita a los tiempos de radio y televisión que establezca el INE. ¿Para cuántas personas? ¿Para 300 personas en un distrito? Si no pueden debatir tres bien. Ahora imagínense debatiendo 300, va a ser imposible, es irreal, son partes irreales de la reforma, con tal de que el ciudadano o la ciudadana vaya y vote por algo que tampoco conoce y que ni siquiera los del foro conocemos. Modificar, cambiar a todos de golpe y porrazo, pues sí afecta a una serie de derechos laborales de las personas que trabajan en ese poder, afecta también las dinámicas de trabajo de los propios juzgados, de los propios magistraturas, y luego viene otra. Ahora, con la última adición que hicieron, bajan el perfil de manera brutal. Antes, por ejemplo, para ser ministro, bueno, como está actualmente, se requieren 35 años cumplidos mínimo. ¿Por qué? Porque se habla de un mínimo de estudios y un mínimo de experiencia dentro de la actividad que se va a desarrollar. Hoy por hoy, para ser ministro, de acuerdo a lo que se quiere votar, se prevé que una persona que acaba de egresar de la carrera, con que tenga promedio de 9 y tenga 5 años participando en actividades jurídicas, le hace, llevo 5 años cobrando pagarés, ya tengo 27 años, ya puedo ser ministro, ¿no? Porque ya sé cobrar pagarés. Yo creo que eso dista mucho de lo que queremos para un ministro o una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o lo que quiero para un magistrado, 3 años de experiencia en una materia y 8 de promedio para poder ser juez de distrito, me parece irreal. Y no porque no pensemos que los jóvenes son personas muy capaces, no es eso. Es simplemente que la experiencia que también da la propia vida, el trabajo jurídico, involucrarse con esas actividades. Precisamente nos quejamos de eso en Querétaro. Acabamos de ver una designación de magistrados. Entre los magistrados designados vemos uno que lleva toda la vida trabajando en la materia electoral y en el INE, perdón, en el Instituto Electoral de Querétaro, haciendo acuerdos de cuestiones electorales, y hoy es el que va a resolver o temas familiares o civiles o penales. ¿Con qué experiencia, por favor? O sea, y eso que nos quejamos en Querétaro es lo mismo que se va a pasar al modelo federal. Claro que esto molesta a quienes están en el Poder Judicial, porque obviamente engrosa las filas de quienes pueden ser ministros, magistrados, jueces, retirándoles un poco o haciéndoles más difícil, no que no puedan participar, pero haciéndoles más difícil su participación a pesar de que tengan carrera judicial y que tengan un conocimiento de esto. Molesta también al Poder Judicial la reducción de una serie de prestaciones económicas que hoy tienen y que son base de pues una serie de conquistas laborales del propio poder. Digo, porque podríamos decir que también en Querétaro el sindicato de trabajadores tiene muchas prestaciones, y ¿por qué no empezamos a bajarles prestaciones también a los trabajadores del estado de Querétaro? A todos los poderes, ¿eh? Y también a las legislaturas, y también a todos lados. Es decir, si vamos a ser regresistas con los derechos, tendríamos que ser regresistas con todos. Son una serie de cuestiones que entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? Y pareciera que es, o que uno de sus fines es poner personas a modo del nuevo gobierno. Sí, vamos a quitar a los anteriores para poner a personas que a mí me vengan bien, por ejemplo, en la Corte, en este nuevo gobierno, y que
aplaudan todos mis proyectos y que no se contrapongan a los proyectos. Porque incluso López Obrador, antes de mandar esto, hablaba mucho de, es que los poderes deben cooperar y colaborar. Por supuesto, la división de poderes implica colaboración y cooperación entre las distintas funciones de Estado, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial no sea un poder revisor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes, porque si le quitamos esa facultad de poder revisor, y que data desde incluso antes de nuestra conformación constitucional actual, pues entonces el Poder Judicial ya no es Poder Judicial. Entonces es un apéndice del Poder Ejecutivo. Y entonces ya no habría Claro. tampoco otra de las funciones de la división de poderes, que es el contrapeso. Y eso es algo que el gobierno actual, tanto el de López Obrador como el transitorio a Claudia Sheinbaum, claramente eso es lo que no quieren. Entonces, esa es una crítica real sobre todo lo que está pasando en esta reforma. Y, y, y bueno, pues yo creo que esos son algunos de los puntos centrales que hoy se están discutiendo, ¿no? Hay más temas, es mucho más, está el Tribunal de Disciplina Judicial, están otros temas de conformación, pero yo creo que esto es lo más álgido de la parte de la reforma y que hay que ver con mucha seriedad. Pareciera, porque bueno, claramente todos coincidimos con que el Poder Judicial requiere una reforma a fondo, pero no una reforma en estos términos, y que esta reforma no resuelve lo que tendría que resolver y se mete a modificar cosas que, si bien son perfectibles, funcionan. ¿No? Y en este sentido, el tema, como mencionaba, de la profesionalización de los funcionarios de todos los niveles del Poder Judicial, de la carrera judicial, creo que es un logro que ha costado muchos años, que, ¿no? Que se pueda ir subiendo en el escalafón judicial a partir de, pues de la experiencia y del estudio, y que ahora pues cualquier persona, por ser popular, porque al final del día de eso se tratan las elecciones, pareciera que el candidato más popular es el que pueda llegar a ocupar las posiciones y no el más capacitado. Eh, Quizá uno de los temas que más se han mencionado, y es con lo que usted terminaba esta primera intervención, es el tema de los contrapesos. Eh, Claramente un poder judicial pues, que se configura a partir de lo que hemos estado viendo en esta reforma, elimina prácticamente por completo la posibilidad de ser un contrapeso del Ejecutivo. Y si además partimos de la realidad de que en esta próxima legislatura al menos el Poder Legislativo va a ser pues prácticamente un brazo del Ejecutivo, como se ha intentado hacer desde los dos periodos anteriores, pero bueno, que no se había podido por las mayorías necesarias. Pues estaríamos regresando al poder del presidente por encima de todo, a la supremacía del Ejecutivo. A mí me parece que sí, que esa es una de las tendencias. Lo que pasa es que en el sistema anterior, en la dictadura priista, por decirlo de algún modo, digo que es evidente que tuvimos una participación política de un solo partido hegemónica durante 7 décadas, poco más de 7 décadas, hasta que hubo una transición política en nuestro país. Si algo de los que nos quejábamos es, ahí ni siquiera es que fuera avalado por el Poder Judicial, es más bien el presidente le valía todo lo que ocurriera y ejercía facultades que entonces Jorge Carpizo, en este libro maravilloso del presidencialismo, definió como las facultades metaconstitucionales del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, me irrogo facultades que no tengo para hacer cosas que no me permite la Constitución. Vimos crecer un Poder Judicial más sólido que sí le puso límites a los presidentes, que le puso límites al Congreso de la Unión, que le puso límites a muchas cosas, nos guste o no, han cometido muchos fallos, pero también muchos aciertos. Entonces, el hecho de que digan no me gustan tus límites y entonces voy a poner ministros que entiendan lo que yo entiendo, yo creo que el ministro o la ministra no debe entender lo que el gobierno entiende, debe entender lo que la Constitución mandata, porque ese es verdaderamente las reglas del juego de un Estado, y en este caso las reglas del juego de nuestro Estado. Y si voy a jugar con las reglas del juego, y voy a jugar y esto no es mío, es de Joseph Raz, pero si voy a ganar las partidas de ajedrez aventando las piezas del tablero, pues entonces no estoy ganando el juego, estoy haciendo lo que yo quiero, eso se llama dictadura.
Entonces, digo, a lo mejor es un poco extremo decirlo, pero no tanto cuando estamos viendo cómo se quiere acomodar el juego de quiénes van a ser las y los ministros, ¿no? Que si hablamos de una reducción, porque ahora ya no va a haber 2 salas, ya solamente hay un pleno de 9 ministros, que eso es lo que se está proponiendo. Ok, sí, esa transformación a lo mejor puede o no servir, pero puede no ser tan práctica porque sí puede engrosar también el número de asuntos que se están atascando y que se van a atascar inminentemente de controversias constitucionales, acciones constitucionales y amparos en revisión que van a estar atascándose en la Corte, quejas, etcétera. Pero más allá de esta traba administrativa es quiénes son estos perfiles. Pareciera que efectivamente quieren poner gente a modo, es decir, tener 9 líneas Batres ahí. Y no es el problema, y no es tanto el problema de si saben o no saben, porque siempre hay o sea, también hay un cúmulo importante de trabajadores, trabajadoras que soportan esta parte. O sea, a lo mejor no van a ser genios, pero sí deben tener conocimiento importante de la materia, ¿no? Muy importante, no de que acabo de salir de la carrera y ya soy ministro. O sea, en verdad, sino que además creo que se necesita ahí en esa parte pues un conocimiento y una defensa férrea de la Constitución, no de la 4T. Y eso es lo que Claro. pareciera que está ocurriendo. Y eso yo creo que la crítica del Poder Judicial, es la crítica de las escuelas, son muchas de las críticas. Claro, también hay mucha gente que sale a criticar todo el proyecto y ni siquiera lo conoce, o bien ni siquiera conocen la función de la justicia. Creo que ese es un gran problema. El problema de este discurso es que quienes discuten, muchos y muchas de los que discuten desde una ignorancia absoluta. Es más, hay gente que nunca en su vida ha estado en un juzgado o no ha estado involucrado en un problema y dice que la justicia es corrupta o no a partir de lo que oye de los demás. O sea, por ejemplo, dicen es que liberaron a fulano de tal y lo liberaron bien o más bien porque la fiscalía no supo hacer su trabajo y no había pruebas. Porque hasta el más malo en este país tiene derechos. Con mayor razón, el bueno tiene que tenerlos, ¿no? Entonces, pero es que los derechos son de todas y todos, no son de alguien en particular. Entonces, también hay que ver todos estos fallos, pero estos fallos no se pueden ver en un discurso polarizado de los que quieren y los que no quieren la reforma, y si no quieres la reforma, entonces eres derechango, y si quieres la reforma, entonces eres un chairo. No, o sea, esta no se puede ver desde blancos y negros. Es una reforma mucho más particular, pero hay que ver estos temas de fondo. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Tenemos un mensaje que además me parece pertinente señalarlo al aire porque justo aborda estas posiciones que tomamos con poco conocimiento y dice Rocío Licona, lo que se está comentando es muy parcial. También entrevisten a la gente que está a favor del Poder Judicial y que el ciudadano participe. Eso no abona a que la ciudadanía tenga la información. ¿Qué tanto tiene que participar la ciudadanía en el Poder Judicial? Caray, pues yo creo que ahorita estamos hablando de cosas a favor del Poder Judicial. Claro. Más bien creo que no estamos entendiendo lo que se está diciendo. Ahorita estamos diciendo la necesidad de cambiar muchas prácticas, pero por supuesto que estamos hablando a favor de robustecer el Poder Judicial. A mí me parece que en ese sentido la reforma no lo está robusteciendo como debe de ser, y menos porque de acuerdo al dictamen actual, el próximo año tendrían que salir la mitad de los jueces, la mitad de los magistrados y todos los ministros, y tendrían que ser electos la mitad de estos. Muchos van a salir porque ya les toca su jubilación o ya les toca su término del encargo, pero los que no les toque los van a sacar por tómbola de acuerdo al dictamen. Eso es una de las cuestiones que están nefastas del proyecto, y por supuesto que estamos hablando a favor del Poder Judicial. De hecho, de esto trata la plática, hablar a favor del Poder Judicial, pero señalando desde luego sus fallos. Más bien eso es lo que se trata, de ser imparcial en estos temas. Parcial sería decir nada sirve, o parcial sería decir los que están en contra están mal. Estamos hablando a favor del Poder Judicial, estamos hablando a favor de robustecerlo, pero volvemos a lo mismo. Se tiene que conocer los temas. Yo no puedo decir que todo el Poder Judicial está mal si ni siquiera he participado. No conozco su organización, no conozco su ley orgánica, no conozco cuáles son los juzgados de distrito y cuáles son sus funciones, no conozco qué hace un magistrado de colegiado de circuito, no conozco las funciones de la Corte y por qué opera en pleno y cámaras, y salas. Y si no conozco todo eso y salgo a decir el Poder Judicial está bien o mal, no estoy diciendo nada. La verdad es que este es un discurso realmente técnico
Y no es un discurso del corazón, no es un discurso pues, de lo que me diga López Obrador o de lo que me diga Claudia Sheinbaum o de lo que me digan los diputados del PAN. No se trata de eso. Se trata de un discurso técnico de qué poder judicial queremos que ejerce una función sumamente importante de revisión constitucional y técnica. Y ahí está el verdadero discurso. Por eso estamos hablando de algunos de los fallos de la propuesta de reforma. Pero si nos ponemos a decir es que la reforma vale y va porque se trata del pueblo. ¿En qué se trata del pueblo? Por favor, díganme en qué se trata esto del pueblo o en qué se trata de elegir a los magistrados. A ver, nada más para hablar de Querétaro. Si vamos a elegir la mitad de nuestros magistrados de tribunales colegiados de circuito, el próximo año nosotros en Querétaro vamos a tener de 12 personas, estaríamos hablando de 6 candidaturas. Por cada candidatura habría 12 propuestas, porque son 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 del Judicial. Perdón, hay 6 propuestas por cada candidatura. Por las 6 que se van a elegir, 36. Entonces, ustedes van a tener una lista de 36 personas para que de esas 36 escojan 6 magistrados de tribunal colegiado de circuito. ¿Quiénes? Y de jueces algo similar. ¿Quiénes? Les van a dar un número y un nombre. Eso es lo que dice la iniciativa. Y un recuadro para que uno ponga en el recuadro el número y el nombre de las 3 personas que quiero. Y ustedes conocen siquiera quiénes son los magistrados actuales que también tendrían que aparecer. La lista se hace más grande porque también tendrían que aparecer los y las magistradas actuales y los jueces distritos actuales, pero también tienen derecho a competir. De hecho, un derecho forzoso a competir, salvo que ellos digan que no quieren. Entonces, en esa lista, siquiera conocen los nombres actuales o de cómo trabajan los actuales funcionarios, o van a ir a votar, insisto, de Tin Marín, porque si es así, entonces también es una tómbola. Entonces, la votación es un absurdo, porque ni siquiera los van a conocer, por lo menos a un candidato o candidata a un puesto popular, los vamos a ver en una campaña donde tienen recursos públicos, donde vamos a ver su cara, donde vamos a verlo en distintas actividades públicas que son pagadas. Aquí, ¿cómo van a hacer actividades públicas si no pueden ejercer recursos públicos de acuerdo a lo que dice la iniciativa? No es idea mía, es idea de quien la propone. Entonces, ¿cómo vamos a ver una campaña de estas personas y al final cómo voy a votar y en qué voy a votar? Suponiendo además que haya una nutrida votación, porque ¿quiénes van a ir a votar? Si no van a votar por un presidenta, ahora ¿de dónde vamos a ir a votar? Por 60 y tantos cargos públicos de jueces y magistrados de nombres que no conozco, de trayectorias que no conozco, y que de aquí a los 60 días que se hagan de campaña, con los supuestos debates que va a haber, que no son debates, ¿cómo debaten 60 personas nada más en este circuito, que es el 22? Entonces, no se trata de ser imparcial, se trata de analizar con cabeza fría esto que está ocurriendo, y no nada más ponerme en el lado de viva López Obrador, viva Claudia Sheinbaum, viva el PAN, viva el PRI. No se trata de viva los partidos, se trata de cómo queremos un poder judicial serio y quiénes son las personas que están llegando ahí y por qué van a llegar ahí. Eso es lo que garantiza hasta la fecha, pues más o menos, porque también con muchos problemas, la carrera judicial. Es decir, tú vas subiendo dentro del escalafón, dentro de un poder, a partir de tus estudios, a partir de tus méritos, a partir de los logros que vas teniendo, de los avances que vas teniendo y de la experiencia que vas adquiriendo, se te está evaluando y con una evaluación final puedes llegar a ser. Oye, pero es que a muchos los nombraban de manera nepotista, por amiguismos, todo. En las actividades públicas hay nepotismo, pero no puedes decir que toda la carrera judicial no sirve y ahora tenemos que meter a otra gente que quién sabe de dónde venga y que no tienen esa carrera judicial. Claro, y que además claramente, a diferencia de cuando elegimos diputados, diputadas, senadores, presidentes municipales, etcétera, lo estamos eligiendo para representarnos. En el caso del Poder Judicial, no estamos eligiendo representantes. Entonces, en ese sentido, no importa que conozcamos la trayectoria, en la medida en la que no conocemos la función, pues esto no funciona en términos de eficiencia para el Poder Judicial. Ya nos quedamos sin tiempo, maestro Ottarello, muchísimas gracias. Le estaremos dando seguimiento a este tema que, bueno, seguramente se resolverá en los próximos días o las próximas horas. Gracias por acompañarnos y pues gracias a ustedes por seguir este programa y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.